30 a 17 en Radio Municipal 95.1. Contrato ambiental. (16:37) en toda la República Argentina. Bienvenidos a Contacto Ambiental, aquí por Radio Municipal 95.1. Y como decía nuestra apertura, este es un programa para aprender y desaprender acerca de diversos temas ambientales, ¿no? Y para el día de hoy, para la tarde de hoy, quería hablar acerca de los problemas ambientales, ¿sí? Los problemas ambientales a nivel local, a nivel provincial, nacional y global. En principio, definir qué son los problemas ambientales, ¿no? Porque por ahí es como una definición muy generalista, como que está muy así en el aire, ¿no? Sí, son problemas ambientales. Pero, ¿qué son en definitiva los problemas ambientales? Son los cambios o variaciones en diversas acciones o factores que tienen como consecuencia una variabilidad en un sistema ambiental dado. Y por lo tanto, ese sistema ambiental queda dañado. La contaminación ambiental, claro, es consecuencia ¿de quién sino? Del ser humano. Es una consecuencia por las acciones u omisiones que ejecuta o no ejecuta el ser humano de manera no planificada o mal planificada o sin pensar las consecuencias en el ambiente. Y yo te diría que también de acciones planificadas, incluso pensadas las consecuencias que tendrán sobre el ambiente, e incluso así se ejecutan, se llevan a cabo. ¿Por qué? ¿Por fuerza mayor? ¿Por necesidad imperiosa económica? ¿Por necesidad imperiosa social? ¿Por un mandato político? ¿Por un mandato comercial? ¿Por un arreglo entre partes privadas? En lo que se quiere es maximizar la obtención de recursos y donde las consecuencias no importen. Es lo que se llama en la economía ambiental las externalidades. Claro, en la economía capitalista clásica, las externalidades no se cuantifican en los costos de las empresas. El daño ambiental no es tomado en cuenta dentro de la ecuación económica de una empresa para los costos, ¿no? A esto me refiero, por ejemplo, con la ley de envases. Ya habíamos hablado anteriormente de esto y seguramente vas a escuchar más adelante en este programa que vamos a hablar otra vez de la ley de envases. Pero es un ejemplo muy claro, muy concreto, muy entendible acerca de qué es esto de la externalidad. La externalidad es entonces cuando
una empresa no se hace cargo de los pasivos ambientales que genera la producción de un bien o servicio. ¿Y quiénes son entonces los que se hacen cargo de ese pasivo ambiental? La sociedad o el Estado. Y si la sociedad no se hace cargo, ¿quién se tiene que hacer cargo? El Estado, en última instancia. ¿Sí? Pero es principal y es primordial que las tres patas de la economía se hagan cargo y corresponsables de los daños ambientales que se generan en la economía. ¿Y quiénes son estas tres patas, digamos? El ciudadano, las empresas, los comercios y el Estado. Cada uno es responsable en su medida de los daños que genera. Y cada uno es responsable de mitigar por esos daños. Hasta ahora, lo que se venía insistiendo en la educación ambiental era que cada uno era responsable, ¿no?, de la contaminación en el ambiente, y que uno tenía que llevar la botellita en el cesto de basura diferenciada, como ahora hay en 20 barrios de la ciudad de Posadas. Y que así entonces nosotros somos un ciudadano ejemplar. Claro, por supuesto que somos un ciudadano ejemplar si hacemos eso, si separamos nuestros residuos en nuestras casas, si hacemos compost. Por supuesto que somos ciudadanos ejemplares, pero es una gota en el medio de un océano. Por cada una de nuestras acciones positivas ambientales, ¿cuántas acciones negativas ambientales se generan en un mismo sitio, en una misma ciudad? ¿Cuántas empresas en Posadas no gestionan adecuadamente sus residuos, los residuos que produce su actividad económica? En contraposición, ¿cuántas empresas sí gestionan de manera correcta, adecuada, los residuos que genera su actividad económica? Por sentido común, son más las que no generan acciones ambientales positivas para tratar los residuos que genera su actividad económica, y son menos los que sí lo tratan. Pero hay empresas, comercios en Posadas que son responsables con los residuos que generan, y hay que destacarlas. Ahora, hay otras empresas que también hay que destacarlas por lo que no hacen, porque no quieren asumir el costo de gestionar esos residuos. Y esto es lo que trata de solucionar la ley de envases que está en comisión en el Senado de la Nación en este momento. Lo que trata es de que el productor de envases sea corresponsable de ese envase que después se va a desechar en los rellenos sanitarios y en los basurales de la República Argentina, que todavía existen cientos de basurales a cielo abierto en el país. Por suerte en la ciudad de Posadas se ha erradicado eso, después de un trabajo muy arduo, muy constante, a veces lento, otras veces no tanto, a lo largo de los años. Y que la última gestión
es decir, la actual, ha tomado el toro por las astas y ha creado de la nada, porque eso sí que es de la nada, un centro verde municipal que yo te diría que es vanguardia, por lo menos en el NEA, ¿sí? Porque en la provincia de Entre Ríos existe un basural a cielo abierto que es uno de los más grandes del país, en Concordia. Otro de los basurales más grandes argentinos existe en La Plata, en Mar del Plata, bien digo, ¿sí? Que hasta hace nada fue noticia en los medios nacionales, en Canal 3, por ejemplo, en TN. Entonces, esta ley de envases lo que trata es de que las empresas sean responsables de sus envases y genera una tasa de 3% sobre los envases. Y está la discusión, claro, de, bueno, si esta tasa va a impactar en el precio final de los productos. Y esta tasa va a ser manejada por un fideicomiso o por un fondo, que ese fondo va a ser administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que va a servir para otorgar derechos y beneficios a los cartoneros. Es decir, se los va a transformar, si no estoy equivocado, en empleados públicos. Estoy hablando de una ley nacional, ¿no? Entonces es como que tratar de darle más beneficios sociales y laborales al trabajo que hacen los cartoneros desde hace muchos años, desde el año 2001, desde la crisis del 2001, y que muchas veces son denigrados erróneamente por una parte de la sociedad, pero que son un eslabón clave en la economía circular de una ciudad. Obviamente, estas personas no trabajan de cartoneros porque quieren. Es porque la sociedad los expulsó, quedaron sin trabajo, o un montón de cosas. Pero encontraron en el trabajo del cartoneo una beta económica. Y ahora, una ciudad como Posadas, que es una ciudad verde, que recicla sus residuos, su basura, mejor dicho, y que la transforma en residuos, es decir, la transforma en un bien económico y que la vuelve a introducir en la economía, generando entonces así una economía circular. Estos cartoneros encontraron una vía de supervivencia, una vía de trabajo, ¿sí? Una vía de ingresos. Porque no solamente existen cartoneros, existen gente que recicla plástico, gente que recicla vidrio, gente que recicla polietileno, ¿sí? Y así un montón de otros elementos que pueden ser reciclados y que pueden ser reinsertados en la economía. Ahora, los problemas ambientales globales implican efectos que se sienten y se padecen en todo el globo. ¿Cuáles son esos problemas ambientales globales? Bueno, los archiconocidos, el cambio climático, el aumento de el nivel del mar, el nivel medio del mar. Hay otros problemas que quizás han quedado un poco relegados con esto del cambio climático, pero que también son parte indivisible de este cambio climático, que es el adelgazamiento de la capa de ozono, la acidificación de los océanos,
la pérdida de hábitat y la fragmentación de los hábitats, la deforestación, la quema indiscriminada de los bosques, el derretimiento de los casquetes polares, tanto en el Ártico como en la Antártida, el derretimiento del permafrost, es decir, la capa permanentemente congelada que está en Siberia, en Rusia, y que últimamente ha sido noticia mundial porque han existido incendios descomunales. Y ni te quiero contar la cantidad de bacterias y virus que se encuentran alojadas, congeladas en ese suelo permafrost. ¿Te podés dar una idea de todo lo que puede suceder si ese permafrost se llega a derretir permanentemente? Así se derrite así en un santiamén, no te digo de un día para el otro, pero de una manera rápida y constante a lo largo de los años. Vamos a estar en un problema muy, muy, muy grave de lo que ya estamos, ¿no? Entonces, después, en estos minutos que nos quedan, vamos a hablar de la Declaración de Estocolmo y la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo del año 1992. Pero ahora es momento de una pausa. ¿Sí? Vamos a lo que estábamos hablando antes de la pausa, que es la Declaración de Estocolmo, ¿sí? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, pero bien te digo, ya no es medio ambiente, es ambiente, llevado a cabo en Estocolmo en el año 1972. Este año fue ese año mejor dicho, fue muy simbólico, porque fue el comienzo de la conciencia ambiental a nivel mundial, ¿sí? Yo te diría a comienzos de los 70 ya había una conciencia ambiental por los daños, fundamentalmente gracias a la cultura hippie, ¿no? A la cultura que venía desarrollándose en los años 60 y que explotó en los años 70 en Estados Unidos, ¿sí? En esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente humano, que se llevó a cabo en Estocolmo, como bien te digo, se debatió por primera vez la problemática ambiental y se resaltó la importancia para el humano, obviamente, para todos los seres vivos, que el ambiente tiene sobre todos. Es decir, obviamente no va a haber vida si no hay ambiente. Y si no hay un ambiente sano, olvídense de un desarrollo económico sustentable o de un desarrollo económico progresivamente inclusivo para todos o para una mayor parte de la sociedad. El mundo desarrollado del hemisferio norte llegó a ese punto gracias a la explotación de los recursos naturales del tercer mundo, es decir, del hemisferio sur. Ya lo dijo Eduardo Galeano con sus Venas Abiertas de América Latina, su obra cumbre. Esto ya venía, mejor dicho, desde la época de Cristóbal Colón, ¿sí? Con la explotación y el saqueo de los recursos naturales de los indios para llevarlos a la corona española. Ahora, vos te pones a pensar qué pasaría en el mundo si los 7.500 millones de personas pudieran acceder al mismo tiempo del nivel de vida promedio de un estadounidense o de un australiano o de un español o de un italiano. El caos sería aún más del que ya estamos. ¿Por qué?
por el consumo de los recursos naturales. ¿Te imaginas a los 7.500 millones de personas? Saquemos a las que son menores de edad, a las que son mayores de edad, pero ¿te imaginas a 5.000 o 6.000 millones de personas con un auto cada uno? La cantidad de polución que eso significaría. Ahora, esto claro no es una apología de la pobreza. Esto no es decir, bueno, está bien que unos sean ricos y otros sean pobres. No. Esto es ser previsor en cuanto a la concepción de cómo está pensada en la economía capitalista. Esto no quiere decir que uno pasa a ser un comunista, no, sino que hay que redefinir la economía capitalista y llevarla a un capitalismo moderado, donde no se puede crecer sin límites, donde no hay un crecimiento ad infinitum, porque el mundo es finito, porque el recurso es finito, porque el espacio es finito, el espacio físico es finito. Y hay algo que existe, lo que se llama el sobregiro de la naturaleza. Googlealo. El sobregiro de la naturaleza. Esto significa a que en determinada fecha del año el planeta Tierra ya ocupó todos los recursos naturales de un año para su bienestar, para su desarrollo, para vivir. Ese día de sobregiro cada año ocurre de manera más prematura. Antes ocurría en octubre, ahora está ocurriendo en julio, a veces en junio. Es decir, que en menos de un año toda la población de la Tierra ya consume todos los recursos naturales que estarían pensados para consumirse en un año. Y no, la población mundial lo consume en menos tiempo, en 6 meses. O a veces en menos. Eso implica mucho derroche. Y lo último, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente o el Ambiente y el Desarrollo de 1992, donde allí se reafirmó la Declaración de Estocolmo y basándose en ella se hizo un objetivo de establecer una alianza mundial equitativa, si se quiere, para la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados, los sectores clave de la sociedad y las personas, para procurar alcanzar un desarrollo sostenible y acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental de desarrollo mundial. Bueno, valga pretensión, ¿no? Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra como nuestro hogar. Ahora, ¿se cumplió algo de la Declaración de Río y de la Declaración de Estocolmo? O incluso más, te diría, ¿se cumplió algo o en parte lo del Protocolo de Kioto en el 97? No, porque si no, no estaríamos en el punto donde estamos, a punto de un colapso ambiental en menos de 9 años. ¿Se cumplieron cosas? Sí, pero más son las cosas y los puntos que no se cumplieron para llegar a este punto de desastre ambiental a nivel mundial. Así que pensalo. Las cosas no están bien, pero pueden estar mejor si cada uno es responsable de su quintita, de su parcela, de su mundo. 17 horas 4 minutos en la República Argentina. Este programa fue en el día de hoy Contacto Ambiental por Radio Municipal 95.1. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Chao.